vamos a revisar a qué nos referimos cuando hablamos de fuerza de ácidos y bases. Bienvenido. Para poder explicar la fuerza de los ácidos y las bases, es necesario que recordemos un concepto que seguramente has revisado en tus cursos anteriores: electrolitos. Los ácidos, al igual que las bases, son electrolitos. Esto quiere decir que en disolución acuosa tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Lo anterior se debe a que este tipo de sustancias, al disolverse en agua, efectúan una reacción química formando iones, y esto se conoce como ionización. Veamos en qué consiste la fuerza de los ácidos. Como ya vimos, los ácidos son electrolitos y se ionizan, pero entre ellos no todos lo hacen de la misma forma, ya que su capacidad de ionización es diferente. Veamos un ejemplo. El ácido clorhídrico es una sustancia que al disolverse en agua prácticamente se disocia o se ioniza por completo. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos ácido clorhídrico disuelto en agua, no lo tenemos como molécula, sino que tenemos prácticamente iones hidrógeno y iones cloruro. Esto significa entonces que el ácido clorhídrico es un electrolito fuerte y por lo tanto es un ácido fuerte. Esto no ocurre, por ejemplo, con el ácido acético. Cuando nosotros disolvemos ácido acético, resulta que muy pocas moléculas de ácido acético se ionizan, formando iones hidrógeno y iones acetato. Pero cuando nosotros tenemos la disolución, prácticamente la mayoría está como moléculas y hay muy poquitos iones hidrógeno y muy poquitos iones acetato. Es por ello que aquí observamos la flecha más grande dirigida hacia la izquierda, es decir, hacia los productos, y la flecha más pequeña dirigida hacia los reactivos, porque casi no hay iones. Esto quiere decir que el ácido acético es un electrolito débil, y si es un electrolito débil, está considerado como un ácido débil. Entonces, de acuerdo a lo anterior, el ácido clorhídrico es un ejemplo de una sustancia que se clasifica como un ácido fuerte, ya que se ioniza prácticamente por completo en disolución. Y el ácido acético es una sustancia que está clasificada como un ácido débil. ¿Por qué? Porque se encuentra parcialmente ionizada en disolución. Ahora, ¿cómo sabemos qué tan fuerte o débil es un ácido? Lo vamos a saber por un parámetro que se conoce como constante de acidez. La constante de acidez no es otra cosa más que la constante de equilibrio de la reacción de ionización de un ácido y se conoce como Ka. Veamos un ejemplo en donde tenemos representado a un ácido. Imaginemos en el primer caso que tenemos a un ácido que prácticamente está ionizado o disociado en sus iones correspondientes. En este caso, vamos a observar que la flecha estaría o el equilibrio estaría desplazado hacia la derecha. Tenemos prácticamente en la disolución puros iones. En este caso, si nosotros vemos la constante de equilibrio de este ácido que se conoce como Ka, vamos a observar que la concentración de los iones es mayor que la concentración de las moléculas del ácido, las cuales son menores. En este caso, si nosotros planteamos la operación, vamos a observar que el valor de Ka va a ser un valor grande, un valor mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el equilibrio desplazado hacia la formación de los productos. Veamos un segundo caso, en donde vamos a tener un ácido que prácticamente no se ioniza o no se disocia.
¿Qué es lo que vamos a observar ahí? Bueno, lo que vamos a observar es que en ese caso vamos a tener mayor cantidad de moléculas del ácido y muy pocas moléculas que se hayan ionizado, es decir, muy pocos iones presentes en la disolución. En este caso entonces vamos a tener que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, es decir, hacia la formación del ácido. Por lo tanto, si nosotros pensamos en la ecuación de la constante de equilibrio, es decir, Ka, vamos a tener el caso contrario, en donde la concentración de los iones es menor porque casi no está ionizado y la concentración de las moléculas del ácido es mayor. Por lo tanto, en este segundo caso, en donde tenemos un ácido que casi no se ioniza, el valor de la constante de equilibrio para este ácido o de su constante de acidez va a ser menor. Los valores de las constantes de acidez ya han sido calculados experimentalmente y se encuentran reportados en tablas. Aquí te muestro algunos ejemplos. Tenemos en esta tabla la fórmula química de los ácidos, tenemos la reacción de ionización correspondiente para cada ácido y los valores de Ka o constante de acidez. ¿Qué es lo que podemos observar en esta tabla? Por ejemplo, para el ácido clorhídrico, que como vimos se trata de un ácido fuerte, en donde prácticamente se ioniza por completo, vemos que su valor de Ka es de 1 por 10 a la 3. Entre mayor sea la fuerza del ácido, su valor de constante de acidez va a ser mayor. Veamos el caso del ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico aquí está reportado con un valor de Ka de 4.93 por 10 a la menos 10. Esto es un valor menor, por lo tanto está clasificado como un ácido débil. ¿Por qué? Porque su valor de constante de acidez es menor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fuerza de las bases? Bueno, pues es algo muy similar que lo que ocurre con los ácidos. Como ya vimos también, las bases son electrolitos y en disolución acuosa conducen la corriente eléctrica. Esto se debe a que cuando se disuelven en agua presentan una reacción química y se ionizan. Pero, al igual que los ácidos, las bases no todas se ionizan con la misma capacidad. Veamos un ejemplo en donde mostramos al hidróxido de sodio que está en disolución acuosa. El hidróxido de sodio es una base que prácticamente se ioniza por completo. Es decir, que en disolución acuosa vamos a tener mayor presencia de sus iones correspondientes que del NaOH. Por lo tanto, el hidróxido de sodio es un electrolito fuerte. Y esto quiere decir entonces que corresponde a una base fuerte. Caso contrario ocurre con la dietilamina, que corresponde a una base débil. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que si nosotras tenemos a la dietilamina en disolución acuosa, muy poquitas moléculas se ionizan o forman los iones correspondientes. Prácticamente toda la disolución está formada por las moléculas de la dietilamina y muy poquitos iones correspondientes. En este caso nos referimos a un electrolito débil, es decir, a una base débil. ¿Cómo sabemos qué tan fuerte o débil es una base? Ocurre prácticamente lo mismo que en el caso de los ácidos. Nada más que para las bases vamos a hablar de un parámetro que se conoce como constante de basicidad. La constante de basicidad corresponde a la constante de equilibrio de la reacción de ionización de una base. Veamos un ejemplo en donde estamos representando la ecuación de ionización de una base. En el primer caso
vamos a poner un ejemplo en donde tenemos a una base que prácticamente se ioniza por completo. En este caso, vamos a observar que la concentración de los iones es mayor en la disolución que la concentración de la base. Entonces, si nosotros sustituimos esos valores en la constante de equilibrio de la base o la Kb, vamos a tener que la concentración de los iones presentes en la disolución es mayor que la concentración de las moléculas de la base, la cual va a ser menor. ¿Por qué? Porque casi está ionizada por completo y casi no tenemos moléculas, sino que más bien la mayoría se ha transformado en los iones correspondientes. En este caso, vamos a observar también entonces que el valor de Kb para una base que se ioniza por completo es mayor. En el segundo caso, vamos a imaginar a una base en donde prácticamente se queda o tenemos en la disolución prácticamente moléculas. ¿Por qué? Porque no se ioniza. Es decir, hay muy poquitos iones en la disolución. Por lo tanto, la concentración de iones es menor y la concentración de las moléculas de la base es mayor. Por lo tanto, si nosotros consideramos este caso en la constante de basicidad, vamos a observar que la concentración de los iones es menor y la concentración de las moléculas de la base es mayor. Para este caso entonces vamos a tener que el resultado de la ecuación al momento de sustituir va a ser un valor menor o un valor pequeño para Kb. Los valores de Kb también ya han sido calculados experimentalmente y se encuentran reportados en tablas. Al igual que ocurre con los casos de los ácidos, vamos a observar nosotros que para aquellas bases que se disocian casi por completo o en su mayoría, vamos a tener valores más altos de Kb. Esto quiere decir que se consideran como bases fuertes. En el caso de las bases que se disocian en menor proporción, su valor de Kb es menor y se consideran como bases débiles. En resumen, la fuerza de los ácidos y de las bases depende de su capacidad de ionización. La constante de equilibrio de un ácido o de una base es un parámetro que nos permite conocer su capacidad de ionización y por lo tanto nos indica qué tan fuerte o débil es. Entre mayor sea el valor de Ka o Kb respectivamente, mayor es la capacidad de ionización del ácido o de la base y por lo tanto será más fuerte.